Buenos días, gracias y panes sean multiplicadas, saludándolo desde acá, desde Cartagena, Bolívar. Que tengan una excelente mañana, que sea una mañana de bendición, que la gracia y el favor del Señor esté sobre sus vidas. Vamos a irnos conectando para empezar a compartir una porción de la palabra hoy domingo. Según la tradición, se celebra la resurrección del Señor. Entonces vamos a estar ahí atentos, vamos a ir esperando que se vayan conectando. Buenos días los que ya se han conectado, que la gracia y el favor del Señor esté sobre sus vidas. Saludamos a todas las personas que nos ven desde otras ciudades, desde otro país, desde Latinoamérica, Europa. Les enviamos una palabra de bendición. Y que la gracia y el favor del Señor esté sobre ustedes, sobre sus vidas. Que la protección y la cobertura de Dios esté sobre ustedes. Señor, te adoramos, te bendecimos. Tú eres digno de ser exaltado, de ser glorificado, Dios. No hay nadie como tú, porque solo tú eres Dios. En esta mañana te damos la gloria, te damos la honra, te damos la exaltación. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. A ti bendecimos, Señor. A ti exaltamos. No hay nadie como tú, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Tú eres digno, Señor, de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación. Digno eres tú, Señor. Declaramos una mañana de bendición, declaramos una mañana de victoria. Declaramos que los cielos se abren a favor del pueblo de Dios, que los cielos se abren a favor de los escogidos, que es una mañana de revelación, que es una mañana de impartición en el poder y la unción del Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, Señor. Oh Padre, declaramos que desde tu trono, Señor, tú envías bendición para tu pueblo, tú envías bendición para tus escogidos. Donde quiera llega esta señal, Señor, la gracia y el favor tuyo, Señor, esté sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús. Digno eres de toda gloria, de toda honra, Señor. Digno eres de toda alabanza, de toda exaltación. Porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor. Te damos gracias por tu protección y por tu cobertura, porque has permanecido fiel a tus promesas, Señor, porque tus promesas son sí y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Digno eres, Señor. Oh Dios Todopoderoso, declaramos una mañana de victoria. Tú eres un Dios victorioso. Tú no conoces la derrota, Señor. La muerte no pudo retenerte, el sepulcro no pudo retenerte. Oh Dios, te bendecimos. Y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Declaramos una mañana de victoria, una mañana de bendición. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor.
digno de ser exaltado, de ser glorificado, Dios. Santo, santo eres tú, Dios. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a pedirle a la persona del Espíritu Santo que nos esté dirigiendo en esta mañana, y que sea Él abriendo nuestro espíritu, nuestra mente para la palabra que vamos a compartir en esta mañana, esta preciosa mañana desde la ciudad de Cartagena, Bolívar, para Colombia, para el mundo, en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana nos acercamos delante de ti como tus hijos, lavados y comprados con la sangre de Jesús. Padre, activamos el poder del acuerdo. Me coloco en acuerdo, Señor, con la persona de tu Espíritu Santo y con cada persona, cada hermano, Señor, que se encuentra conectado en estos momentos, en esta transmisión, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Dios Omnipotente, que traiga sobre nosotros espíritu de revelación, que traiga sobre nosotros espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento de ti, para que podamos entender, Dios Todopoderoso, cuál es tu voluntad para nosotros, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Padre, que esta palabra, Señor, como dice tu escritura, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el fin por el cual ha sido enviada. Que esta palabra pueda edificarnos, que esta palabra pueda confrontarnos, que esta palabra pueda fortalecernos, que esta palabra pueda redarguirnos, que esta palabra pueda sanarnos también. Dios Todopoderoso, le damos libertad a tu Espíritu Santo. Padre, que a través de los aires tu Espíritu Santo esté ministrando cada casa, cada vida, cada familia. Oramos por las familias, Señor, donde esta señal está llegando, y declaramos, Señor, tu bendición, tu protección, tu cobertura sobre ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, glorifícate con poder en cada vida, en cada familia. Padre, declaramos, Dios, que la palabra, Señor, de Malaquías 4, Señor, se materializa a favor de nosotros. Que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos, y que tú harás volver el corazón de los hijos hacia los padres. Lo declaramos, lo decretamos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que esta palabra, Señor, edificará nuestra vida, edificará nuestro espíritu, Señor, y nos llevará a un nuevo nivel, a una nueva dimensión en tu presencia. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias. Aleluya, aleluya. Quiero que hoy estemos atentos. Vamos a compartir un tema que yo lo he titulado El tamaño de la salvación de Dios que otorga al hombre. Hay algo que nosotros tenemos que entender, y hemos estado divagando por muchísimo tiempo, es ¿para qué fuimos salvados? ¿Para qué yo fui salvado? ¿Para qué Él me llamó a mí de las tinieblas a la luz admirable? Mucha gente ha pensado y ha creído que Dios nos salvó, que Jesús nos salvó y vino a la cruz y murió por nosotros para que nosotros nos fuéramos para el cielo. Eso hace parte, eso es una añadidura de lo que realmente por lo que realmente fuimos nosotros salvados. Quiero que entendamos en esta mañana que si nosotros vivimos en la tierra es para colaborar en la manifestación del conocimiento de Dios en la tierra. Dios necesita ser conocido en la tierra. Dios quiere ser conocido en la tierra. Dios, desde su propósito eterno, desde el principio, fue darse a conocer. Cuando tenemos que entender que nuestra competencia está va a ser el manifestar el propósito de Dios en la tierra. Si logramos entender ese propósito eterno y colaboramos con el mismo, toda nuestra vida será blindada y toda nuestra vida será diferente al resto, porque lo que nos va a hacer diferente ante las demás personas no es ser evangélico, no es ser creyente, ni haber estudiado la Biblia en todas las versiones, sino que hayamos conocido el propósito eterno de Dios, y como individuos, cómo nosotros en el lazo de nuestra vida podemos colaborar para que ese propósito eterno de Dios se manifieste. Ahora, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? ¿Sabe? Esta frase tal vez ha sido muy trillada en el tiempo,
Y muchos de nosotros hemos dicho que tenemos un propósito en Dios y que yo tengo que cumplir un propósito en Dios. Y yo quiero decirle, no estoy diciendo que eso no sea verdad, pero si el propósito que nosotros queremos cumplir no está ligado al propósito de Dios, sencillamente no tiene relevancia, no tiene importancia, porque nosotros hemos sido llamados para hacer cumplir el propósito de Dios. Ahora les decía, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Esa respuesta la podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré a los peces del mar y a través de los cielos, y en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, el Dios invisible necesitaba hacerse visible a su creación. Toda la creación de Dios buscaba manifestar y dar a conocer a Dios. Por eso el Salmo dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento la obra de sus manos. O sea, el Dios invisible necesitaba hacerse visible para que su creación lo viera, para que su creación lo conociera. Él necesitaba manifestarse. Por eso dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea, un ser que se parezca a nosotros y un ser que tenga la habilidad y la capacidad de manifestarse como nosotros nos manifestamos. O sea, Dios está interesado. El plan de Dios y el propósito de Dios no ha cambiado. Dios está interesado en hacerse visible. El Dios invisible se estaba haciendo visible en la persona de Adán. En síntesis, lo que Dios quería y ha querido siempre es darse a conocer a través de un ser que se parezca a Él y que lo pueda representar delante de su creación. Gloria a Dios. Aparentemente, el laboratorio no salió bien, pero como Dios no está jugando a los dados y todo lo tiene fríamente calculado, utilizó la falta de Adán como una trampa para atrapar en un cuerpo visible el pecado invisible que se había engendrado en el corazón de Satanás. A Dios nada lo coge de sorpresa. O sea, las cosas pasan y Dios no dice, ay Dios mío, no. Él tiene todo fríamente calculado. Desde su presencia Él conoce el presente, el pasado y el futuro de nosotros. Lo que para nosotros hoy es futuro, para Dios es pasado. Y mire, es tan tremendo Dios, que mire lo que dice la Escritura en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Los planes de Dios son tan perfectos que antes de que el hombre pecara, Dios ya se había preparado un cordero. Ya Dios tenía un plan de salvación antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice la Biblia. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, que pertenece al Cordero, que fue crucificado o que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. A Dios nada lo coge por sorpresa. Tal vez mucha gente a través de esta situación, esta circunstancia que estamos viviendo, piensa que esto lo acogió a Dios de sorpresa. No, ni siquiera a los que cogió de sorpresa fue a muchos de nosotros, a muchos cristianos lavados y comprados con la sangre de Jesús, que estábamos viviendo una vida cristiana desapercibida y que no estábamos entendiendo el propósito eterno de Dios y el cumplimiento de las promesas de Dios y el cumplimiento de la palabra de Dios. Ya Dios nos había hablado, ya Dios nos ha hablado a nosotros de que esto iba a suceder, que se levantarían guerras y rumores de guerra, que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, que habrían pestes, que habrían hambre, que habrían terremotos. Mire las noticias, la noticia que no es muy alentadora. Volcanes activándose en nuestro propio país,
El volcán Nevado del Ruiz, que estaba dormido, se ha despertado. O sea, el cumplimiento de las promesas de Dios, a Dios nada lo coge por sorpresa. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para ser manifestado en estos postreros tiempos, por amor de vosotros. O sea, todavía Dios no había creado a Adán y a Eva. Todavía Dios no había creado el mundo. Y Dios ya se había preparado un cordero. Ya Dios se había preparado un cordero y sin mancha. Ya Dios se había preparado un redentor. Tal vez tú sientes que el futuro es incierto. Déjame decirte, querida iglesia, querido amigo, el futuro en Cristo no es incierto. Él tiene el control de todas las cosas. Él ha dicho que nosotros arribaremos a buen puerto. Yo lo creo porque su palabra lo dice. Y si su palabra lo dice, hecho está. Hecho está. En el nombre de Jesús. Tenemos que entender ahora el para qué nosotros fuimos salvados. Vivo en la tierra y entender de que nosotros vivimos en la tierra para manifestar, o para la manifestación del conocimiento de Dios en la tierra. Ese fue el fin por el cual nosotros fuimos salvados. Y en eso radica la vida eterna. Lo demás es pura religión. ¿Saben? Jesús una y otra vez nos habló de que Él había venido para dar a conocer al Padre. Que Él había venido a esta tierra y se había manifestado para que a través de Él nosotros conociéramos al Padre, para que a través de Él nosotros experimentáramos su amor, para que a través de Él nosotros experimentáramos su grandeza. Mire lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo. En eso radica la vida eterna. O sea que nosotros tenemos que entender cuánta vida eterna tengo yo hoy. ¿Cuánta vida eterna tengo yo hoy? ¿Cuánto yo conozco del Padre? ¿Cuánto yo conozco de Jesús? Entonces tenemos que entender que Él nos está llamando a nosotros a que en estos tiempos de crisis, a que en estos tiempos difíciles, nosotros no manifestemos como hijos de Dios. Nosotros le demos a conocer a Él. ¿Saben? Todo el trabajo que Él nos ha encomendado es que a través de la vida de Jesús en nosotros, Él sea exhibido, Él sea expresado a la creación. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:20, sea por vida o sea por muerte, Cristo es exhibido en mí. Dios quiere ser exhibido en nosotros. Dios quiere ser visto en nosotros. Dios quiere ser visto a través de su iglesia. ¿Cómo te está viendo la gente a ti en estos momentos de crisis? ¿Cómo te está viendo la gente en estos momentos de angustia? En estos momentos donde pareciera que no hay esperanza. ¿Cómo tú estás viviendo esto? ¿Cómo la gente te está percibiendo a ti? ¿Qué está viendo la gente en ti? Cuando tu vecino te mira, cuando tu familiar te mira, ¿qué está viendo en ti? ¿Está viendo preocupación? ¿Está viendo angustia? ¿O está viendo la paz de Dios en ti? Porque sabe que Él ha declarado promesas sobre ti. Que aunque caigan 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. Que ninguna plaga tocará tu morada. Que Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Esas son las promesas que nosotros tenemos. Esas son las promesas en las que nosotros vivimos. Esas son las promesas en las que nosotros estamos cimentados. En las promesas de la roca de nuestra salvación, que es Cristo. ¿Saben? Jesús mismo, aún desde pequeño, sabía y tenía claro a qué había venido a la tierra. En Lucas capítulo 2, 49, dice, todo el relato habla de que llevaron a Jesús al templo y Jesús se les perdió a sus padres. Y cuando ellos se dieron cuenta y regresaron, dice en el versículo 49 que lo encontraron y Jesús les dijo en el versículo, Lucas capítulo 2, versículo 49, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre
me es necesario estar. Yo te quiero preguntar en esta mañana, iglesia amada, hombre, mujer de Dios, ¿en qué negocios estás tú? ¿Cuál es el negocio en el que tú estás ocupado? Porque a veces utilizamos esta frase de que estamos en los negocios del Padre y creemos que eso tiene que ver con activismo religioso. No, eso no tiene que ver con activismo religioso. Eso tiene que ver con tener claro el por qué y para qué yo estoy aquí. Y si no lo sé, sacar tiempo y dedicar mi tiempo para indagar por qué y para qué yo estoy en la tierra. ¿Sabe? Cuando Jesús habló de negocio, esta palabra es una palabra fuerte. La palabra negocio es no ocio. Es la palabra, esa palabra ocio en el tiempo de Jesús hablaba de un tiempo libre o de un descanso merecido que la persona necesitaba para los diferentes asuntos de su vida. Pero esta persona decidía renunciar a ese tiempo para encargarse de buscar y de indagar el para qué estaba en la tierra. ¿Cuál era el objetivo de su vida en la tierra? Y nosotros tenemos que, como iglesia, hoy como nunca antes se nos está demandando a nosotros el tener claro para qué fuimos salvados. Porque es necesario, nos dice la palabra en hebreo, que es necesario que nosotros tengamos cuidado para que no nos deslicemos. Porque podemos poner en riesgo una salvación tan grande. O sea, el tamaño de la salvación que Dios nos ha otorgado a nosotros. A veces nosotros pensamos que la salvación es un evento, pero la salvación no es un evento. La salvación es un estilo de vida. Porque sí, tú fuiste salvo en el Espíritu, pero tu alma necesita ser salvada, tu alma necesita ser rescatada. ¿Sabe? La primera vez que se nombra la palabra negocio se encuentra registrada en Génesis capítulo 24. En Génesis capítulo 24 habla de ese negocio del Padre en el que debemos estar ocupados nosotros. Es la historia de Eliezer buscando una esposa para Isaac. Esto no es una sombra de Dios, es una revelación dada al corazón de Abraham. Porque Isaac es una manera profética de ver a Cristo. Es el paralelo de una generación que trata de entender cuál es la esposa de Cristo en función de la iglesia. Usted y yo sabemos que Abraham fue llamado el padre de la fe, porque proféticamente tomó el lugar de Dios. Y Dios le pidió a Abraham a su hijo, que le entregara a su hijo. Y esta es una forma profética de mostrar lo que Dios en su amor estaba haciendo por la humanidad. Cómo Dios renunciaba a su hijo, a lo más querido, a lo más anhelado, para entregarlo en la cruz del Calvario por la salvación y la redención del ser humano. Hoy, culturalmente, se celebra la resurrección de Cristo. Hoy culturalmente se celebra la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el sistema del mundo. Hoy celebramos que Él ha resucitado. Culturalmente lo hacemos. Entonces dice en Génesis capítulo que Abraham estaba pidiéndole a su siervo que buscara una esposa. Estoy teniendo algunos inconvenientes aquí con el sistema. Le ruego que me disculpen. Le estaba pidiendo que buscara una esposa para su hijo. Y hay algo tremendo, me impactó mucho. Lo que se encuentra en el versículo 6. Porque Abraham le está diciendo a este hombre que vaya
a donde su parentela y le consiga una esposa a su hijo, pero que no permita que su hijo vaya a su parentela. Y este hombre, dice el versículo 9, que es donde quiero llegar y a donde quiero abordar. El versículo 9 dice que este hombre metió su mano bajo el lomo de Abraham y le juró en cuanto a ese negocio. Es la primera vez que aparece la palabra negocio. Y luego Jesús dice, en los negocios de mi Padre yo debo estar. O sea que el negocio del Padre hoy para nosotros es buscarle una esposa a su hijo. ¿Cuál debe ser la característica de esta esposa? Dios está buscando una generación que sea atractiva, inteligente, profética, preparada de antemano. No para ser una institución grande en la tierra, sino para colaborar de la mano con el Espíritu Santo, para que a través de ese trabajo se permita que el hijo tenga una novia para la boda. Ese es nuestro trabajo. La palabra dice en Eclesiastés y nos demanda que sean blancos siempre tus vestidos. O sea que nosotros que sabemos qué está pasando en el mundo en estos momentos, nosotros que sabemos que la novia tiene que empezar a prepararse, que la novia tiene que empezar a vestirse de lino fino, que la novia tiene que empezar a vestirse de santidad, que la novia tiene que empezar a prepararse, que la novia tiene que empezar a preparar su lámpara, que la novia tiene que empezar a preparar su reservorio para tener el aceite suficiente para velar porque el esposo está a la puerta, porque el esposo está casi a las puertas para recibirla en las nubes, para celebrar con ella la boda del Cordero. Hoy se nos está demandando a nosotros una responsabilidad. Esos son los negocios del Padre. Eso es el negocio. En el Nuevo Testamento se encuentra registrada de diferentes maneras. Por ejemplo, renovados en el espíritu de vuestro entendimiento, que es vuestro culto racional. Eso también es lo mismo. Puede encontrarse también así. Y el Dios puso apóstoles, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para edificar a la novia, para preparar a la novia. Que el mismo Dios de paz os santifique en espíritu, alma y cuerpo. También lo podemos encontrar como despojados del viejo hombre, el cual está viciado por el pecado, y revestido del nuevo hombre, creado según Dios. Estas son maneras modernas en las que Dios nos habla de que la novia se tiene que preparar. Dios es un Dios monotemático, porque Dios está interesado de que preparemos y que nos preparemos como esa novia. Todo el propósito de Dios es mientras eso sucede, mientras Cristo aparece para llevar a su novia a la boda, todo lo que Dios está interesado es en darse a conocer como Padre, y que como Padre conozcamos a su Hijo, y que nosotros seamos invitados a ser padres, y que nosotros, perdón, estoy teniendo bastantes inconvenientes con la señal. Dios lo único, les decía que Dios lo único que quiere es darse a conocer como Padre, y que como Padre conozcamos a su Hijo, y que nosotros seamos invitados a ser parte de una relación perfecta entre un Padre con su Hijo y con su cuerpo, que es la iglesia. El desafío que nosotros tenemos hoy es el mismo que tenía Eleazar. Es el mismo que tuvo la primera generación de la iglesia primitiva. Es hallarle una esposa al hijo. La pregunta es, ¿dónde está esa esposa? ¿Cómo está esa esposa? ¿Dónde está esa iglesia que es la esposa del Cordero? Que es el cuerpo de Cristo. ¿Sabe? En muchos pasajes Jesús hablaba de que Él necesitaba un cuerpo, de que Él necesitaba una esposa. ¿Sabe? Por ejemplo,
En Mateo capítulo 8:20 dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque estaba hablando proféticamente de que necesitaba un cuerpo, de que necesitaba una iglesia donde Él reposar, donde Él colocar sus mentes, donde Él colocar sus estatutos y sus leyes. Una iglesia que lo manifestara y que lo expresara en la tierra. Entonces nosotros tenemos que entender la importancia que tiene nuestra salvación, que no es cualquier cosa, que no fuimos salvados simplemente para irnos al cielo. No, que ese acto legal que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por el cual nos salvó, tenga una relevancia y una importancia en nosotros. Que podamos entender que nos ha sido entregada una salvación muy grande. Y que esa salvación no es un evento, no es una cosa. Esa salvación es Cristo mismo. Cristo mismo. Él es el autor y el consumador de la salvación. Esa salvación tan grande es Cristo mismo impartiéndose como vida en nosotros. Cristo mismo queriendo ser expresado y manifestado a través de nosotros. Por eso necesitamos entender, como entendió la iglesia primitiva, como entendió esa primera generación, la importancia de la salvación, la importancia de ser salvados y para qué ser salvados. Ellos la tenían clara. Ahora mire, el reto y el desafío que nosotros tenemos hoy es que necesitamos ser y tener la misma efectividad de la primera generación de la iglesia, de la primera generación de la iglesia, que es la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque Ageo capítulo 2:9 nos demanda un desafío, nos lanza un desafío. Dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Saben? Y cuando yo leo el libro de los Hechos, que realmente debería llamarse el libro del Espíritu Santo, no el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo a través de la iglesia. ¿Sabe? Cuando yo miro eso y miro cómo la gente veía, porque le digo, esta salvación tan grande tiene que marcar en nosotros una diferencia. La Escritura dice que este es un tiempo en el que se va a hacer diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Este es un tiempo determinante para nosotros. Este es un tiempo donde el enemigo quiso esparcirnos, donde el enemigo quiso aislarnos, pero no lo ha conseguido, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Este tiempo ha sido un tiempo para reencontrarnos con nuestro Maestro. Este tiempo ha sido un tiempo para reencontrarnos con el Espíritu Santo. Este tiempo ha sido tan especial para reencontrarnos en nuestro llamado en el Señor. Iglesia, yo te invito hoy que te levantes en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos manifestar a Cristo. ¿Sabe? El padre de la casa nos decía que este tiempo necesitamos manifestar la sobrenaturalidad de Dios. Y eso era algo que marcaba la diferencia en la iglesia del primer siglo. Era una iglesia que manifestaba el poder de Dios. Era una iglesia que vivía en el poder y la unción del Espíritu Santo. Mire, por ejemplo, lo que encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 6. Mire lo que dice. Pero como no lo encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos son los que trastornan al mundo, los que trastornan al mundo entero. Han venido también acá. Era una iglesia que tenía una capacidad de influencia.
Era una iglesia que tenía un poder de influencia. Era una iglesia que influenciaba la ciudad. Era una iglesia que influenciaba la nación. Nosotros no fuimos llamados para estar solamente en cuatro paredes. No, nosotros fuimos llamados para influenciar la nación, para influenciar la sociedad, para influenciar la familia, para influenciar nuestra cuadra, para influenciar el lugar donde Dios nos ha colocado, donde quiera estamos, para influenciar la empresa donde trabajamos, para influenciar los negocios donde estamos, que la gente cuando nos vea diferente, que la gente se dé cuenta que en nosotros hay algo diferente, y ese no es algo, es alguien llamado Cristo resucitado, porque determinamos vivir una vida de resurrección, porque determinamos vivir desde la vida del resucitado, viviendo su vida en Él, por Él y para Él. Aleluya, te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos toda gloria, te damos toda honra. Se nos demanda entonces a esta generación, a la que le va a tocar el privilegio de recibir al Cordero en las nubes, cumplir con el carácter y la actitud que esta primera generación tenía para manifestar la sobrenaturalidad de Dios como cuerpo y como esposa del Cordero. Hermanos, la creación lo sabe. La creación lo sabe. Romanos capítulo 8 dice que la creación gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. No está hablando de los ángeles, no está hablando de los arcángeles, de los querubines. No, está hablando de la iglesia lavada y comprada con la sangre de Jesús. De la iglesia que fue adquirida con precio de sangre. Esa iglesia que tiene el poder y la habilidad para manifestar. El apóstol Pablo dice en Efesios que el poder que operó en Cristo para resucitarlo de entre los muertos es ese mismo poder que hoy opera en nosotros. Fue colocado en nosotros, está en nosotros. Usted no es una persona natural, usted es una persona sobrenatural. Dígalo conmigo, yo soy una persona sobrenatural. Yo no soy una persona natural. Dios me colocó en este mundo natural, pero dentro de mí está la sobrenaturalidad de Dios, porque Cristo mora en nosotros. Entonces, miremos algunas características. Miremos algunas características que tenía esta primera generación, esta iglesia primitiva. Mi hermano, estoy en Cartagena, está haciendo un calor bien tremendo, pero gloria a Dios. Gloria a Dios, porque su poder, su presencia está con nosotros. Y era una iglesia, una generación que tenía claro para qué fueron salvados y cuál era el mensaje del evangelio que tenían que transmitir. Hay que entender que esta generación no contaba con un libro como el que nosotros tenemos, al que llamamos Biblia, sino que les había sido impartido por la persona del Espíritu Santo. En la mente de ellos, no cabía el reunirse, sino nada más para que a través de esa reunirse se manifestara el Espíritu Santo y les hablara. Ellos no tenían una Biblia, ellos no tenían emisora, ellos no tenían canales de televisión, ellos no tenían estos medios audiovisuales por donde estamos conectados hoy. No, nada de eso. Pero cuando yo leo el libro de los Hechos, leo a un hombre llamado Pablo diciendo: todo el mundo lo he llenado con el mensaje del evangelio. Era una iglesia efectiva, donde llegaban, trastornaban. Pablo llegó a Éfeso y en un año, esta ciudad de Éfeso, que tenía el templo de la diosa Diana, toda la ciudad se conmocionó, toda la ciudad se rindió al evangelio. Dice la escritura, al punto que los brujos traían los libros de hechicería a los pies del apóstol para ser quemados. Necesitamos volver a esos tiempos de influencia. Necesitamos ser una iglesia de influencia. Necesitamos ser una iglesia de cambio y de transformación. No podemos seguir siendo esa iglesia Jonás,
Esa iglesia que está metida, escondida, mientras se levantan los huracanes y las crisis en las ciudades. No, Dios nos llamó para hacer respuesta. Dios nos llamó para expresarlo a Él en las ciudades, en los lugares donde estamos. La respuesta es Cristo. Y Cristo está en nosotros. Eso quiere decir que nosotros, los lavados y comprados con la sangre de Jesús, somos la respuesta. Y tenemos la respuesta. Y nos hemos dado cuenta en estos momentos de crisis, cómo la gente se ha dado cuenta, despertó del letargo en el que estaba, para entender que sin Dios no somos nada, que necesitamos a Dios, que Dios tiene que entrar en la ecuación de nuestra vida, que Dios tiene que estar presente en nuestra vida. Otra cosa, otra característica que tenía esta primera generación, tenía la importancia de vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. En todo el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 en adelante, fue una continua manifestación de la persona del Espíritu Santo y su preeminencia en el gobierno diario, en el gobierno de la iglesia, en el diario vivir de la iglesia. Ellos no hacían nada sin que el Espíritu Santo se lo dirigiera, porque ellos habían aprendido que el Maestro les había dado. Ellos habían aprendido el mensaje que Él les había dado. Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes recibirán poder y me serán testigos. Me gustó mucho lo que decía el padre de la casa en la vigilia, que él sentía la necesidad de salir a la ciudad, que él sentía la necesidad de predicar, de ser respuesta, pero que él no se iba a mover si el Espíritu Santo no le decía que se moviera. Esa es la mejor actitud que un hombre de Dios debe tener, que una mujer de Dios debe tener, que un líder debe tener. No moverse sin que el Espíritu Santo le diga. ¿Sabe? Todo el libro de los Hechos es una evidencia del gobierno del Espíritu Santo sobre la iglesia. No hacían nada sin que el Espíritu Santo se los dijera. En el capítulo 1, versículo 2 dice que recibieron mandamientos por el Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 4 dice que fueron llenos del Espíritu Santo y les dio de nuevo para hablar y les dio nuevas lenguas. En esto no fueron lenguas espirituales, sino que les dio un curso intensivo de idiomas. Y dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Y que los que estaban escuchando les decían: ¿cómo estos hombres pueden hablar en nuestras lenguas, en nuestros idiomas, si muchos de ellos son iletrados, son pescadores? Era el poder y la unción del Espíritu Santo. Entendemos por qué Él nos dice que cuando tengamos que dar testimonio de Él, que no nos preocupemos, porque Él pondrá palabras en nuestra boca, que Él nos dará de nuevo para hablar de Él y para dar testimonio de Él. ¿Sabe? Hay una cosa que los que hacían parte de esta generación tenían en común. Era una llenura constante del Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 8 dice: y Pedro lleno del Espíritu Santo. Y 6.3. En el 6.3 vemos cómo el factor determinante para escoger a quienes servían eran lo primero que tenían que tener, eran que fueran personas llenas del Espíritu Santo, que fueran de buen testimonio. O sea, la persona, y esto nos tiene que hacer tener a nosotros, y nos hace un llamado de alerta para escoger bien quiénes van a liderar, para escoger bien quiénes van a estar al servicio en la casa de Dios. No puede ser cualquier persona, tiene que ser gente llena del Espíritu Santo. Tiene que ser gente de buen testimonio. Porque como nunca antes tenemos que rescatar el valor que tiene el Evangelio y el valor que tiene el ser evangélico. El valor que tiene de ser cristiano. No podemos seguir permitiendo que el Evangelio sea pisoteado por uno o dos personas carnales que no se sujetan al direccionamiento del Espíritu Santo de Dios. Se tiene que marcar una diferencia. Al salir de esta pandemia, al salir de esta crisis, se tiene que ver una diferencia en nuestras vidas. Y Dios va a hacer una diferencia en el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Aleluya. Tenían
la capacidad de impartir el Espíritu Santo a otros. Dice en el capítulo 8, versículo 15, que oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Imponían las manos y el Espíritu Santo era impartido en las personas. Eran personas llenas del Espíritu Santo. Pero también le daban lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no era una fuerza. El Espíritu Santo no era un microondas. El Espíritu Santo no era un mueble más para ellos. No, era una persona. La reconocían como persona. Le daban capacidad de decisión. El Espíritu Santo tenía en esta primera generación un poder de decisión. Mira lo que dice en el capítulo 15, versículo 28. Nos pareció bien al Espíritu Santo. Mire, le dan la preeminencia al Espíritu Santo. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y mire lo que dice para reforzar lo que les estoy diciendo. Capítulo 13, versículo 52. Mire lo que dice. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto era una vida continua llena del Espíritu Santo. Era el común denominador de ellos. Mire el sometimiento al gobierno del Espíritu Santo. Capítulo 16, versículo 6. Dice que habla de un viaje de Pablo y que Pablo quería ir a un lugar y le fue prohibido por el Espíritu Santo. Porque era el Espíritu Santo el que tenía el control. A veces actuamos así como Pablo. En muchas ocasiones actuamos así como Pablo. Nos parece bien. Yo pienso, yo creo que debo hacerlo así. Y no le consultamos al Espíritu Santo. Y lo contristamos y lo apagamos y lo entristecemos y lo resistimos. O sea, nos debe llamar la atención a nosotros que en el último libro de las Escrituras de la Biblia, en Apocalipsis, dice que Jesús está a la puerta y llama. Una iglesia que tiene a Jesús afuera es una iglesia que no tiene vida del Espíritu Santo. Una iglesia que tiene a Cristo afuera es una iglesia que no tiene comunión con el Espíritu Santo. Una iglesia que tiene a Cristo afuera es una iglesia que perdió el primer amor, que dejó de lado el gobierno y la dirección del Espíritu Santo. Mire, versículo capítulo 16, versículo 7. Como no los dejó ir, como a Pablo el Espíritu Santo no los dejó a ese lugar, quiso ir a otro lugar, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces Pablo tuvo que orar. Y en revelación el Espíritu Santo le mostró la visión de un varón macedonio que le decía: Pablo, ven y ayúdanos. Necesitamos desarrollar esa íntima comunión y relación que tenía esta primera generación con la persona del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos da poder para manifestar la sobrenaturalidad de Dios. Es a través del Espíritu Santo que podemos hacer prodigios y milagros. Es a través del Espíritu Santo y del poder que el Espíritu Santo nos imparte que podemos imponer las manos sobre los enfermos y que estos sean sanados. La iglesia primitiva, esta primera generación, entendió la importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Es por eso que empezaron imponiendo las manos sobre los enfermos y luego ya con solamente la sombra de ellos sanaba a los enfermos. Es más, cogían los pañuelos así como el que tengo yo en estos momentos, así todos sudados, y se lo llevaban y lo imponían sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Porque el poder de Dios se transmitía, o sea, se impartía a través aún de mantos. O sea, tenemos que volver a esa sobrenaturalidad, porque la palabra dice que si la gente no cree a nuestra predicación, entonces creerán por las señales que a través del Espíritu Santo la novia, la iglesia, el cuerpo de Cristo puede hacer. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, que el Espíritu Santo habla, que Él es una persona que quiere dirigirnos. El Espíritu Santo en esta generación tenía libertad para hablar. Hechos capítulo 13, versículo 2. Y dijo el Espíritu Santo: apartadme
a Bernabé y a Pablo. Encontramos otro pasaje donde el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate a ese carro. El Espíritu Santo era una vivencia en esta primera generación. Era una iglesia dirigida y gobernada por el Espíritu Santo. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy: ¿qué relación tiene la novia de Cristo hoy con el Espíritu Santo? ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está mi relación? ¿Cómo está mi comunión con el Espíritu Santo? ¿Lo estoy reconociendo como una persona en mi vida? ¿Le estoy dando el gobierno de mi vida? ¿Lo estoy dejando que intervenga en todos los asuntos de mi vida? ¿O solamente lo busco cuando lo necesito? Esa es una pregunta que nos debemos hacer hoy. Entonces les decía, esta iglesia no contaba con una Biblia. ¿Sabía usted que hay una profecía que dice que las escrituras serán quitadas de la tierra? ¿Sabía usted eso? Amós capítulo 8, versículo 11 y 12 dice que la gente tendrá hambre y comezón de oír la palabra, pero que ya será demasiado tarde, no la escucharán, porque la palabra les será quitada de este mundo. Sencillo, en el plan y el propósito eterno de Dios. O sea, Dios nunca concibió que todo el conocimiento de Él, el hombre lo recibiera a través del conocimiento intelectual o a través de la escritura. Mire, y lo podemos ver siempre en simples declaraciones. Cuando Jesús va a partir hacia el cielo, ¿qué le dice a sus discípulos y qué nos dice a nosotros? Por tanto, id y escribid. Por tanto, id y mandar cartas. No, dice por tanto, id y predicad el evangelio. Mire lo que dice la escritura, que la fe viene por leer lo escrito. No, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces debemos entender cuál es nuestra responsabilidad. Mire, la iglesia del primer siglo, esta primera generación tenía claro para qué habían sido salvos. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mire lo que dice Efesios 3:10. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestes. ¿Sabe? Nosotros tenemos que entender algo. Hoy se nos está demandando a nosotros dejar de vivir desde lo natural para empezar a vivir desde los lugares celestiales, desde lo sobrenatural de Dios. Nuestra manera de orar tiene que cambiar. Nuestra manera de vivir tiene que cambiar. Porque ¿sabe una cosa? Se tiene que marcar una diferencia. Se tiene que marcar una diferencia en el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Eso tiene que ser una realidad en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la iglesia y nosotros hemos sido llamados a vivir casi que en mundos paralelos. Que mientras la humanidad vive una cosa, ¿qué es lo que significa esto de que se hará diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios? Que mientras los que no le sirven a Dios están en tribulación y en angustia, nosotros estamos guardados y escogidos en el Señor. Esa es la palabra profética de Isaías 60. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista tu gloria. Aunque ellos estén en tinieblas, nosotros andaremos y caminaremos a la luz de Él. En nosotros será vista su gloria, será vista la manifestación de su poder y su grandeza. Necesitamos tener claridad en eso, de que hemos sido llamados a marcar la diferencia, que hemos sido llamados a marcar la diferencia en este tiempo. Se tiene que ver una diferencia, tiene que haber una diferencia. No podemos ser igual, no podemos estar en las mismas corrientes del mundo.
O sea, nosotros nos hemos conformado tanto a este siglo, que si usted se da cuenta, todo lo que este siglo celebra, nosotros lo celebramos. Todo lo que ellos hacen, nosotros lo hacemos. Bajo el tinte de que no vamos a utilizar eso para alcanzar a más personas. Pero eso no es lo que la Escritura nos dice. Nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso es preparar a la novia para el esposo. Es que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces no podemos nosotros hacer lo mismo que ellos hacen. No podemos vivir de la misma forma como ellos viven. No, nosotros tenemos que marcar una diferencia. Necesitamos marcar una diferencia, porque Dios nos está demandando eso. ¿Sabe? Mire, la iglesia primitiva, esta primera generación, tuvo que enfrentarse a persecución, tuvo que enfrentarse a señalamiento, tuvo que enfrentarse a tortura, tuvo que enfrentarse y entregar aún su misma vida por causa del evangelio. Pero ¿sabe qué fue lo que los hizo a ellos tener la entereza, la fuerza para renunciar a todos los bienes materiales, para renunciar aún a su propia vida? La vida del Espíritu. Era el Espíritu Santo el que les daba este carácter. Era el Espíritu Santo el que les daba esta fuerza para que ellos pudieran soportar todo eso. Tenemos que volver a ser una iglesia del Espíritu. Tenemos que ser una iglesia que camine y sea direccionada por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que renunciar a esta vagancia espiritual para estar ocupados en los negocios de nuestro Padre, que es preparar una esposa para el novio, que es prepararnos para que cuando Él venga nos encuentre listos, porque Él, dice la Escritura, que Él mismo se presentará una novia sin mancha y sin arruga. No podemos olvidar que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, la que fue lavada y comprada con la sangre del Cordero. La novia que hace que se cumpla la palabra profética de Isaías 55:12, que dice que los montes y los collados levantarán canciones delante de la novia, y los árboles del campo darán palmadas de aplauso, porque la creación dejará de gemir, porque la iglesia de Cristo está manifestando el poder, la gloria y la sobrenaturalidad de Dios en la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Padre, te quiero dar gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este tiempo que nos ha permitido compartir esta palabra a través de este medio, Señor. Padre, yo declaro que esta palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el fin por el cual es enviada. Que vamos a entender, Señor, el papel preponderante que tenemos en este tiempo. Que vamos a entender lo determinante de Dios para nosotros en este tiempo. Que la gente que nos vea a Cristo siendo exhibido en nosotros, siendo expresado a través de nosotros. Padre, que podamos ver prodigios y señales, que podamos ver la sobrenaturalidad de Dios manifestándose a través de nosotros, en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que en todo lugar donde llegue esta señal, todo lugar donde llegue esta transmisión, tu gracia y tu favor se manifieste. Que la vida del Espíritu, Señor, se active en tu iglesia hoy. Que la vida del Espíritu se active en nosotros, porque es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a poder presentarnos delante de ti como la novia que tú estás esperando. Padre, que tu gracia y tu favor se manifieste sobre cada uno de los que están conectados en estos momentos, sobre cada uno de los que después de esta transmisión en diferido puedan verla. Señor, la bendición tuya también caiga sobre ellos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias. Aleluya.
Si usted puede darle un fuerte aplauso allá en su casa al Señor y darle gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra. Que la gracia y el favor del Señor esté sobre sus vidas. Que cada día la vida del Espíritu se manifieste en usted. Y que usted y yo podamos ser una iglesia que camina y vive en resurrección. Porque el Señor, el que servimos, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, esperando. Porque sus enemigos se han puesto como estrado de sus pies, para luego levantarse y venir por su esposa, que somos usted y yo. Muchísimas bendiciones.